Independientemente de sus historias, de sus consejos y símbolos, la Biblia se refiere esencialmente al reino de Dios. Su mensaje central está orientado específicamente al tiempo del fin, hacia ese reino celestial donde estaremos todos. Y esta iluminación escatológica se hace evidente en las profecías, que muestra clara y explícitamente el escenario del fin de los tiempos. Para la lección de esta semana se han seleccionado tres de estos acontecimientos que tienen un rasgo particular en común. Y es que ocurren al final de la historia del Israel bíblico e implican también a las naciones, o sea, al mundo. El arrepentimiento de Nínive, me estoy refiriendo también a la arrogancia del rey Belsasar y por supuesto a la salvación del pueblo de Dios gracias a la intervención del rey persa Ciro. Así que bueno, vamos a darle un repaso a este tema que estudiaremos durante toda esta semana, porque esto es Escuela Sabática al Punto. Dios llamó al profeta Jonás a trasladarse desde su hogar en Gat-Hefer, una pequeña ciudad allá en la parte norte del antiguo Israel. No era el mejor momento para el pueblo de Israel, dado que este pueblo estaba bien apartado de Dios en prácticas terribles. Sin embargo, como dice Segundo de Reyes 14:27, el Señor no había decidido raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Y bueno, es durante esta época en particular cuando Dios llamó al profeta Jonás para que fuera precisamente a Nínive a instar a sus habitantes al arrepentimiento. ¡Qué fuerte! Jonás dice que toda la ciudad de Nínive finalmente se arrepintió, pero se cuenta muy rápido, pero debió haber sido difícil para este hombre. Y el libro de Jonás narra cómo terminó él en el vientre de un pez que finalmente lo vomitó en tierra, ¿no? Y curiosamente, el nombre de la ciudad de Nínive evoca de alguna manera el recuerdo de este prodigio, ¿no? Ya que Nínive en lengua cuneiforme significa pez grande en la ciudad. Pez grande en la ciudad. Es como si el propio nombre de la ciudad sugiriera hasta dónde llegaría Dios, decepcionado incluso por su propio pueblo, para salvar a una nación pagana más receptiva a su intento de misericordia, a su intento de brindar perdón. Y estos casos son ilustraciones perfectas de cómo Dios trata con su pueblo y con las naciones. Y vemos claramente cómo Dios extiende su gracia a los pecadores arrepentidos. Amigo, hay puntos de contactos interesantes que quiero compartir en este momento contigo. Y es que Jesús declaró que era mayor que Jonás. ¿Te acuerdas? Sí, Jonás predicó para salvación de una ciudad, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según él mismo. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el gran pez a causa de sus propios pecados. Sin embargo, Jesús pasó 3 días y 3 noches en la tumba a causa de tus pecados y de mis pecados. Jonás no quería ir a Nínive porque detestaba a esa ciudad y a sus habitantes, lo cual es muy comprensible desde una perspectiva humana, ¿no? Ya que los asirios, históricamente eran conocidos por su brutalidad, su maldad. Sin embargo, Jesús decidió venir por nuestro rescate, por amor a ti y a mí. Y podemos hacernos muchas preguntas para reflexionar. Por ejemplo, ¿nos parecemos más a Jonás, encerrados en nuestros prejuicios religiosos, o a los ninivitas arrepentidos? ¿Por qué a veces aquellos que no creen o que no son tan devotos como nosotros a veces responden mejor que nosotros ante el llamado divino? Y Jesús mismo lo dijo, que rameras y publicanos entrarían al reino antes que muchos religiosos. Y la historia de Nínive lo confirma totalmente. También tenemos allí el triste final del rey Belsasar allá en Babilonia por medio de un juicio divino que se proyectó en la pared con una frase escrita en un lenguaje que nadie conocía. Y dice Daniel 5, 26 al 28, esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino, le ha puesto fin, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
¡Wow! Estremecedor. Este juicio del pasado es una poderosísima imagen del juicio final. Ahí se revelan tres principios esenciales. Primero, la responsabilidad, o sea, todo está contado, cada decisión registrada. Segundo, la evaluación. Somos pesados en balanza. Nuestras acciones, nuestras motivaciones son examinadas totalmente. Y tercero, el destino. Hay un desenlace muy claro, una separación definitiva de aceptación o rechazo. Y puede sonarte muy fuerte. Es cierto, pero la realidad es que la gracia de Dios no anula su justicia, porque en el carácter de Dios ambas caminan juntas. Y lo que parecía una ciudad invencible, una ciudad fortísima, en una noche cayó. Y cayó por una estrategia muy simple. Y es que el río Éufrates, que cruzaba toda la ciudad, fue desviado por el ejército de Ciro. Y ahí entraron, así sus tropas entraron sin resistencia. Y mientras dentro se celebraba un gran banquete, los soldados del rey Ciro estaban entrando y conquistando. Incluso el historiador Herodoto afirma que muchos en el centro de la ciudad ni siquiera sabían que ya habían sido conquistados. El caso es que Jesús usó esta misma imagen en Mateo capítulo 24 sobre el regreso del Hijo del Hombre. Dice que será como la llegada de un ladrón. Y el problema no será la falta de señales, porque hay muchísimas, sino la falta de fe dentro del mundo, dentro de su pueblo. Ciro, el conquistador de Babilonia, es el tercer personaje clave en esta elección, ya que estamos hablando de esto. Este rey persa no solo venció a Babilonia, sino que también liberó al pueblo de Dios y decretó la construcción, o mejor dicho, la reconstrucción del templo. Y lo asombroso es que Isaías, siglos antes, ya lo había mencionado por nombre y lo llamó mi ungido. Y es interesantísimo esto porque Ciro es el único personaje no israelita al que las escrituras lo denominan o le otorgan el título de Mesías. Interesante, ¿verdad? Y es que su figura anticipa de forma bien clara la obra de Cristo a favor nuestro. Y mira esto, así como Ciro vino del oriente, según la Biblia, también Cristo vendrá del oriente para vencer a la Babilonia espiritual y liberar a su pueblo de todo pecado y de todo mal. Pero no queda ahí. En Apocalipsis 16, 12 habla del secamiento del Éufrates, muy claro, como preparación para la venida del Rey del Oriente. Dice ahí, te lo leo. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que estuviera preparado el camino para los reyes del Oriente. El paralelismo es muy profundo. Ciro abrió el camino de regreso hacia Jerusalén, mientras Cristo abrirá el camino de regreso hacia la Jerusalén celestial. Ciro permitió reconstruir el templo terrenal mientras Cristo inauguró su ministerio en el santuario celestial. ¿Ven las conexiones? Ciro venció a la Babilonia literal, mientras Cristo vencerá a la Babilonia espiritual. Y esta conexión entre Ciro y Jesús es también subrayada por, diría yo, el orden original del canon hebreo. Mira qué interesante, en el canon la Biblia no termina ya con Malaquías, sino con 2 de Crónicas 36, con el decreto precisamente del rey Ciro. Sin embargo, en el Nuevo Testamento inicia con Mateo, con el nacimiento del verdadero Mesías. Es impresionante. Y es que la historia de la redención cierra y se reinicia con la figura de un libertador. ¿Ok? Ahora bien, no debemos caer tampoco en el error de forzar cada detalle como si todo fuera una profecía simbólica, ¿no? Como en las parábolas. El valor no está en los detalles, sino en los grandes principios. Y aquí esos principios son muy claros. Y es que Dios dirige la historia y puede usar incluso a personas fuera de su pueblo para sus propósitos, porque la salvación está disponible para todos, pero no es automática, sino que es condicional. Y el juicio es real, mi hermano, es muy real. Ahora, saber que Dios juzga no debería darnos miedo, sino esperanza. Es la garantía
de que el mal no tendrá la última palabra, pero también es un llamado urgente a vivir con total responsabilidad. Así que bueno, ser pesado en balanza implica que nuestras acciones, nuestras intenciones realmente importan. Lo que haces importa. La gracia no sustituye la obediencia, más bien la inspira. Pero algo sí es altamente latente, y es que nuestra salvación es únicamente por gracia, ¿ok? Somos salvos por gracia y como resultado, bueno, pues viene poco a poco la perfección en la obediencia, paso a paso, y estos relatos, bueno, pues lo confirman. Ahora, ¿por qué solo podemos ser salvos por gracia? Bueno, pues porque como Jonás hemos huido, como Belsasar hemos en algún momento menospreciado tal vez lo sagrado, como los ninivitas hemos pecado también, pero además, también como Ciro, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para preparar el camino de aquel que viene pronto, si nos redimimos o si nos rendimos en su voluntad. Por eso hay que estar atentos a los llamados del Señor para corrección de nuestras vidas, ¿ok? Ahora bien, la inscripción en la pared durante la fiesta de Belsasar también es una advertencia para la iglesia de hoy. Sí, porque podemos estar conectados, pero inactivos totalmente. Podemos estar contados, pero inactivos. Podemos ser pesados, pero sin fruto. Podemos estar divididos, pero cómodos. Amigo, el tiempo se acorta, el tiempo se acaba y el mensaje de los 3 ángeles debe ser proclamado con urgencia. No hay lugar para la frivolidad, para las distracciones, para las divisiones entre el pueblo de Dios, porque el mundo necesita testigos fieles, capaces de hablar con valentía y testimonio. La historia de Jonás nos recuerda que la misericordia de Dios no tiene fronteras, amigo. La historia de Belsasar nos recuerda que la arrogancia humana tiene un límite, y la historia de Ciro nos dice que Dios sigue reinando y sigue al control, incluso cuando todo parece estar bajo el control de los poderes oscuros de este mundo. Bueno, que este estudio de estas 3 historias durante esta semana nos prospere y nos prepare espiritualmente para comprender mejor las profecías del tiempo del fin. Si no, bueno, sobre todo para vivir con fidelidad, humildad y esperanza en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre.